El trazo errante. Recibimos en Radio Sefarad a Anne Morán. Bienvenida, Anne. Muchas gracias por invitarme en vuestro programa, estoy encantada. Nosotros también tenemos muchas ganas de hablar con usted. Anne Morán es la comisaria de una exposición muy interesante que nos da a conocer a muchos a un fotógrafo imprescindible del siglo XX, Willy Ronis, un siglo de humanismo, se llama así esta exposición. Que ¿cómo se gesta su presencia en el patio herreriano de Valladolid? Bueno, pues esta exposición es una primicia en España, nunca se ha visto en nuestro país. Esta exposición ha sido producida por el Jeu de Paume y es la segunda, digamos, estación o ese segundo centro donde se muestra tras el Jeu de Paume el año pasado. Es cierto que Willy Ronis es un gran fotógrafo del siglo XX, como lo ha mencionado antes, un poco jefe de fila del movimiento humanista que nace tras la Segunda Guerra Mundial en Francia, junto con fotógrafos como Robert Doisneau, Iris, Sabine Weiss, Edouard Bouba, un poco de esta generación de fotógrafos optimistas tras la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Utiliza la palabra optimista, y el fotógrafo, nuestro protagonista, no tuvo una infancia y una juventud fáciles, Anne. No, efectivamente, además pues no estaba para nada destinado a la fotografía. Su madre era pianista y su padre era pues fotógrafo, pero en realidad él empezó a tirar más por el lado de la música hasta que falleció muy pronto su padre y de manera repentina, y se ve un poco en la obligación de suplirle, ¿no? Pero no es realmente lo que le apetecía hacer, y estar en un laboratorio o un estudio pues no era su gran pasión, hasta que descubrió que también la fotografía se podía ejecutar en la calle, y es cuando conocer a Kapam y a Chim David Seymour, que le van a convencer de una cierta manera que es un oficio que le podría valer. Uh-huh. Y gracias a este oficio conoce a la que sería su musa, ¿no? Conoce lo que será su musa, la que será su modelo a lo largo de su vida, pues la fotografiará pues muy a menudo, y en particular aparecerá en una de las fotografías icónicas que están en el patio herreriano. Esta fotografía tomada en 1949 en Gordes. Gordes está en el sur de Francia y se llama la fotografía El desnudo provenzal, y se ve su mujer ahí en una casa de este pueblo bastante rústico, a punto de hacer sus abluciones, y esta foto se quedó en la historia de la fotografía del siglo XX como un gran icono de Willy Ronis. Anne, estamos retrocediendo porque este desnudo ha provocado una polémica en Facebook, y también se están levantando voces contra la representación de lo femenino en la pintura y en la fotografía. ¿Le parece que tiene que comentar a este respecto? Bueno, pues yo creo que esta polémica es muy actual, pero no es nada de hoy. Hay una gran amiga mía, Lola Garrido, dice: en el arte, si las mujeres no están desnudas, no existen. Y es verdad que Facebook, con sus algoritmos que no reconocen lo que es una obra de arte, pues tiene un gran poder de censura, y al final es lo que levanta la polémica, ¿no? Esta especie de barreras que pone cuando justamente, pues por otro lado, venden nuestros datos personales a grandes empresas a precio de oro. Pues finalmente hay una paradoja inmensa y es un retroceso tremendo. Pero de todas maneras, todo el tema de la mujer ahora mismo y todo lo que ha pasado recientemente en Hollywood y etcétera, pues nos lleva a un cuestionamiento fundamental que ya se cuestionó en los años 60 en el mundo, el papel de la mujer en la sociedad. Y hay mucho que hablar, podríamos hablar de este tema durante muchas horas, pero es verdad que Facebook ahí ha respondido de manera muy drástica y muy violenta, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta exposición la podremos ver hasta el 1 de julio. ¿Cómo está estructurada, Anne?
Bueno, tenemos varios capítulos, ¿no? Esta exposición primero son 80 fotografías vintage que supervisó en términos de producción Willy Ronis mismo. 80 fotografías que van desde 1934 a 1994, sabiendo que Willy Ronis ha tenido una larga trayectoria, casi acaba centenario, muere con 99 años, y tenemos aquí 80 años de fotografía que cubren el conjunto de su trayectoria desde los primeros años y su compromiso con el Partido Comunista en los años 25-30 hasta los últimos trabajos que efectuara, sus viajes, su vida parisina, también sus retratos, los desnudos que fueron motivo de un álbum que se publicó en 2007. Las grandes temáticas, digamos, de su trabajo, también los conflictos sociales, porque Willy Ronis era un hombre muy comprometido con sus tiempos, razón por la que se había comprometido con el Partido Comunista. Entonces, grandes capítulos que se articulan de manera cronológica y que van ilustrando la vida profesional y la vida íntima, porque Willy Ronis lo dijo él mismo, finalmente su vida privada siempre se veía en cohesión con su trabajo, ¿no? Y así empezó a fotografiar en la calle, ¿no? Cuando recibió muchos encargos para los magazines de la época, pues también aprovechaba estos tiempos para hacer fotos en la calle. Uh-huh. ¿Cómo definiría su fotografía? ¿Qué rasgos caracterizan las imágenes de Willy Ronis? Bueno, pues un poco, yo creo que hay un denominador común con los fotógrafos de la época, lo que es el género del humanismo, finalmente es esto, ¿no? Es al salir de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos con una situación en el país, en Francia, de profunda miseria, en fin, de precariedad, de pobreza. El país estaba destruido y a la vez, tras salir de este conflicto, es verdad que los grandes medios de comunicación accedieron a tener mucho poder para, en fin, de comunicación para la población. Y es el momento en el que aparece también la prensa ilustrada. Entonces, todos estos medios encargaban a fotógrafos, de una cierta manera, de comunicar al pueblo una idea que era que se podía volver a reconstruir el país, había que tener fe, había que tener esperanza y había que traspasar un mensaje de optimismo al pueblo. Y gracias a estos grandes medios de comunicación, los periódicos en particular, y esta prensa ilustrada que contrataba gente como Duano, lo hemos dicho, como Buba, como Willy Ronis también, pues todos estos tenían esta necesidad, tenían esta misión, digamos, de trasladar al pueblo francés esta esperanza en el futuro, razón por la que todos estos fotógrafos finalmente pues proyectaban la figura del señor de la calle en su contexto banal y cotidiano, pero siempre con una especie de enfoque humorístico. No estábamos aquí denunciando la pobreza, la falta de trabajo, la falta de alimento, la falta de educación, para nada. Estamos intentando darle la vuelta a lo cotidiano, a lo banal, y ver que finalmente se puede percibir de otra manera. Todo esto fue el gran argumento de estos fotógrafos, y Willy Ronis para mí, junto con Robert Duano, eran las dos figuras emblemáticas de este movimiento, con una capacidad a inventar un lenguaje extraordinario a partir de lo ordinario. Uh-huh. Anne, ¿con qué fotografía se queda de la exposición? Si se pudiera llevar una a su casa. Es una pregunta que le hacemos siempre a todos los comisarios y nos confiesan sus predilecciones. Bueno, a mí el desnudo provenzal es uno de mis favoritos porque tengo una pasión inmensa, siendo francesa, por esta zona de l'Île-sur-la-Sorgue, Gordes, etcétera, y la sentí desde este momento así que evanescente, que
lleno de sugestión, de delicadeza, porque yo creo que Ronnie era alguien muy delicado, muy sensible. Yo he tenido la suerte de conocerle antes de que fallezca. En 2009. Fui a su casa con Marta Gili, la directora del Jeu de Paume, y me extrañó tanto su interior, ¿no? Llenos de fotografías de cajas del suelo al techo, y con toda su cabeza sabía perfectamente dónde estaban cada fotografía. Y tenía también una cosa que me gustó mucho y del que aprendí. Tenía 90 y pico años, con mucha dificultad para andar, pero cada día que llueve, que viente, que nieva, bajaba al parque que tenía abajo y hacía sus ejercicios 45 minutos andando. Y esto no se lo quitaba a nadie, y gracias a eso pues alcanzó estas edades avanzadas. Y le tengo mucha ternura y mucho cariño, y esto lo encuentro en esta foto. Muy bien, y nos lo ha conseguido transmitir en esta entrevista. Animamos a nuestros oyentes a acercarse a esta exposición Willy Ronnie, un siglo de humanismo. Muchísimas gracias, Anne. Muchas gracias a vosotros. Os invito a todos a visitar esta exposición llena de sensibilidad y de todas virtudes que a lo mejor nuestra sociedad contemporánea tiende a perder. Es un momento de poesía inmenso, de alegría y de compartir.